Un pedreiro humilde fue llamado para el reparo, sin saber que la dueña buscaba agradecerle por años. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando Javier Morales despertó en el pequeño cuarto que rentaba en la colonia agrícola oriental, en el oriente de Ciudad de México. Sus manos ásperas, marcadas por 20 años de trabajo en la construcción, buscaron instintivamente su vieja caja de herramientas. Era lo único que realmente le pertenecía después de 2 años de luchar por mantener la cabeza fuera del agua. Había perdido su taller de acabados cuando la crisis económica golpeó al país, y desde entonces trabajaba como maestro albañil independiente, tomando trabajos donde los encontrara. No tenía camioneta propia, así que cargaba su pesada caja de herramientas en el transporte público, pero su reputación de hacer trabajos impecables se mantenía intacta. Era conocido en varios barrios como el albañil, que nunca dejaba un trabajo a medias y que cobraba exactamente lo justo, ni un peso más, ni un peso menos. Antes de continuar la historia, por favor, ajude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Javier se preparó un café instantáneo y revisó su teléfono. Tenía un mensaje de don Arturo, un cliente antiguo que le había enviado trabajo durante años. Javier, necesito que vayas a revisar una pared en casa de mi hermana. Tiene una grieta que la tiene preocupada. La dirección es Circuito Historiadores 87, Colonia Ciudad Satélite. ¿Puedes ir hoy como a las 9? Javier respondió confirmando. Satélite estaba lejos, pero don Arturo siempre había sido bueno con él, enviándole clientes cuando más lo necesitaba. 3 autobuses y casi 2 horas después, Javier llegó a la dirección indicada. Se quedó mirando la casa por un momento antes de tocar el timbre. Era una residencia estilo californiano de 2 plantas, con un jardín impecablemente cuidado y una fachada que mostraba el tipo de mantenimiento constante que solo el dinero puede comprar. Se ajustó su gorra de trabajo y tocó el timbre, sintiendo el peso familiar de su caja de herramientas en el hombro derecho. La puerta fue abierta por una mujer de aproximadamente 65 años, de estatura media y cabello blanco perfectamente peinado. Vestía ropa casual, pero claramente cara, y sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y algo más que Javier no supo identificar en ese momento. ¿Usted es Javier Morales?, preguntó la mujer con una voz suave pero firme. Sí, señora. Don Arturo me mandó para revisar una pared con una grieta. La mujer lo observó por un momento que pareció más largo de lo normal, y luego sonrió con una calidez que Javier no esperaba. Sí, por favor pase. Mi nombre es Teresa Solís. Javier entró a la casa, limpiándose cuidadosamente los zapatos en el tapete de la entrada. El interior era igual de impresionante que el exterior. Pisos de mármol, muebles elegantes y fotografías familiares en marcos de plata adornaban las paredes. Teresa lo guió hacia el patio trasero, donde una pared de tabique rojo que dividía la propiedad de la casa vecina mostraba una grieta diagonal preocupante que corría desde aproximadamente medio metro del suelo hasta casi 2 metros de altura. Javier dejó su caja de herramientas en el suelo y se acercó a examinar la pared. Sus ojos expertos analizaron el problema con la misma concentración que un cirujano examina a su paciente. Sacó su nivel de burbuja y su plomada, herramientas que había comprado hacía 15 años y que mantenía en perfecto estado a pesar de todas las dificultades económicas que había enfrentado. «Señora Teresa», dijo después de varios minutos de inspección cuidadosa, «esta grieta es seria, pero no es lo que parece a simple vista». Teresa se acercó, prestando atención completa. La grieta no es por falta de estructura o por una construcción deficiente. Es por movimiento del terreno.
Ve cómo la grieta es perfectamente diagonal. Eso indica asentamiento diferencial. Javier tocó la pared con sus dedos, siguiendo la línea de la grieta. Lo que está pasando aquí es que esta sección de su terreno se está asentando más rápido que el resto. Probablemente hay una diferencia en la compactación del suelo, o tal vez hay una fuga de agua subterránea que está aflojando la tierra. La pared está siguiendo ese movimiento. Teresa lo escuchaba fascinada. Había llamado a 3 albañiles diferentes en las últimas 2 semanas, y todos le habían dado diagnósticos vagos y presupuestos exagerados sin realmente explicarle qué estaba pasando. «¿Qué recomienda hacer?», preguntó. Javier se arrodilló junto a la base de la pared y comenzó a cavar suavemente con una palita que sacó de su caja. «Primero necesito confirmar mi diagnóstico. Permítame excavar un poco aquí para ver el estado del terreno». Durante los siguientes 20 minutos, Javier cavó cuidadosamente a lo largo de la base de la pared. Teresa lo observaba, notando cómo trabajaba con una precisión metódica, cómo cada movimiento tenía un propósito claro. No era el trabajo descuidado que había visto en otros trabajadores que habían pasado por su casa. «Mire, señora», le dijo Javier, señalando el agujero que había excavado. «¿Ve cómo la tierra aquí está más húmeda de lo normal? ¿Y ve esta coloración oscura? Definitivamente hay humedad excesiva. Yo apostaría que tiene una fuga en alguna tubería subterránea cerca de esta área». «¿Una fuga? Pero no he notado aumento en mi recibo de agua». «No tiene que ser una fuga grande. Una fuga pequeña pero constante a lo largo de meses puede causar exactamente este tipo de problema. El agua ablanda el terreno se asienta y la pared se agrieta siguiendo ese movimiento». Teresa asintió, impresionada por el análisis detallado. «Entonces, ¿qué hay que hacer?». Javier se puso de pie y se limpió las manos en su pantalón de trabajo. «Hay que hacer 3 cosas en orden. Primero, localizar y reparar la fuga de agua. Segundo, esperar a que el terreno se estabilice, lo cual puede tomar entre 2 y 3 semanas. Y tercero, reparar la pared correctamente. Si reparamos la pared sin arreglar el problema de raíz, la grieta va a volver a aparecer. ¿Cuánto cobraría por hacer todo eso?». Javier sacó una pequeña libreta de su bolsillo y comenzó a hacer cálculos. «Señora, voy a ser honesto con usted. Para localizar la fuga necesito a un plomero especializado. Eso no es mi área. Yo puedo recomendarle uno que es muy bueno y honesto. Una vez que se repare la fuga, yo puedo regresar a reparar la pared. Para la reparación de la pared, considerando materiales y mano de obra, estaríamos hablando de unos 4.500 pesos. Pero tiene que entender que este trabajo no se puede hacer de un día para otro. Hay que respetar los tiempos del terreno». Teresa lo miró sorprendida. Los otros albañiles le habían dado presupuestos de entre 15 y 20.000 pesos, y ninguno había mencionado nada sobre esperar a que el terreno se estabilizara. «Javier, ¿me puede dar el número del plomero que recomienda?». «Por supuesto, señora. Se llama Ramiro Estrada. Es muy honesto y sabe lo que hace». Javier le dio el número y comenzó a guardar sus herramientas. «¿Cuánto le debo por la revisión de hoy?». «No se preocupe, señora. Una revisión no se cobra. Cuando regrese a hacer la reparación, ahí me paga todo junto. Pero usted vino desde muy lejos, ¿no?». «Desde la Agrícola Oriental, señora. Pero así trabajo yo. La revisión es para diagnosticar bien el problema. El cobro es por resolverlo». Teresa insistió, pero Javier se mantuvo firme. Solo aceptó 200 pesos para el pasaje de regreso, aunque en realidad le había costado menos. Antes de irse, Javier le explicó detalladamente a Teresa qué debía decirle al plomero y cómo verificar que el trabajo estuviera bien hecho. «Señora Teresa, cuando el plomero termine, me llama. Yo vengo, reviso que todo esté correcto y le digo cuándo es el momento ideal para reparar la pared».
Muchas gracias, Javier. Don Arturo tenía razón sobre usted. Javier se despidió cortésmente y salió de la casa cargando su pesada caja de herramientas hacia la parada del autobús. No sabía que Teresa se había quedado parada en la puerta, observándolo caminar por la calle con una expresión pensativa en el rostro. Tampoco sabía que Teresa había sacado su teléfono y había marcado un número que no había llamado en meses. «Arturo, soy Teresa. Acaba de irse el albañil que me mandaste». «Sí, es él. Estoy segura». «No, no le dije nada todavía. Primero quiero confirmar algunas cosas». «Sí, tienes razón. Es exactamente como lo recordaba». Esa noche, Javier llegó a su pequeño cuarto después de un día completo de trabajo en otra obra. Estaba cansado pero satisfecho. Había sido un buen día. La señora Teresa parecía ser una cliente seria y si todo salía bien, ese trabajo podría llevar a más recomendaciones en Satélite, una zona donde los trabajos generalmente pagaban bien y donde la gente valoraba el trabajo de calidad. Lo que Javier no sabía era que Teresa Solís no era solo una señora adinerada preocupada por una grieta en su pared. Teresa era la viuda de Ernesto Solís, fundador de Constructora Solís y Asociados, una de las empresas de construcción más prestigiosas del país, responsable de docenas de edificios corporativos, centros comerciales y desarrollos residenciales en todo México. Después de la muerte de su esposo hacía 3 años, Teresa había vendido la mayoría de las acciones de la empresa, pero había mantenido algunas propiedades y una participación menor en ciertos proyectos. Pero más importante aún, Teresa llevaba 2 años buscando a Javier Morales. 20 años atrás, cuando Teresa y Ernesto recién habían empezado su empresa constructora, habían tenido un proyecto de vivienda social en la colonia Valle de Chalco. Era uno de sus primeros contratos grandes, y habían contratado a varias cuadrillas de albañiles para completar el trabajo. Uno de esos albañiles era un joven de 23 años llamado Javier Morales, que trabajaba bajo las órdenes de un maestro de obra. Un día, Ernesto había visitado la obra y había encontrado a Javier trabajando solo un domingo, reparando varios errores que otros albañiles habían cometido durante la semana. «¿Qué haces aquí un domingo, muchacho?», le había preguntado Ernesto. «Señor Solís, encontré varios trabajos mal hechos que podrían causar problemas después. No puedo dejar que una familia viva en una casa con defectos que yo podría haber corregido». «¿Y te están pagando por trabajar hoy?». «No, señor, pero eso no importa. Mi nombre va en este trabajo, aunque nadie más lo sepa. Yo sé quién lo hizo, y eso me basta». Ernesto había quedado tan impresionado que había buscado a Javier al día siguiente para ofrecerle un puesto como supervisor de calidad en la empresa. Pero Javier había desaparecido. El maestro de obra le informó que Javier había tenido una emergencia familiar en Oaxaca y había tenido que irse de la ciudad inmediatamente. Ernesto había intentado localizarlo durante meses, pero en esos días, antes de los celulares y las redes sociales, simplemente no había manera de encontrarlo. Durante años, Ernesto le había contado a Teresa la historia del joven albañil que reparaba defectos en su día libre sin esperar pago, y había dicho que ese era el tipo de persona que su empresa necesitaba. Teresa había escuchado la historia tantas veces que Javier se había convertido en una especie de leyenda familiar, el ejemplo perfecto de integridad profesional. 3 años atrás, poco antes de morir, Ernesto le había confesado a Teresa que uno de sus mayores arrepentimientos profesionales era no haber podido encontrar a aquel joven albañil para agradecerle y ofrecerle las oportunidades que merecía. «Si alguna vez lo encuentras, Tere», le había dicho Ernesto desde su cama de hospital, «dale las gracias de mi parte, y si todavía está trabajando en construcción, ayúdalo como yo no pude hacerlo». Después de la muerte de su esposo,
Teresa había comenzado a buscar a Javier Morales. Había contratado a un investigador privado que había encontrado varios Javier Morales en la ciudad, pero ninguno era el correcto. Finalmente, hacía 2 meses, había descubierto que el hermano de su chofer, Arturo, conocía a un albañil con ese nombre que tenía la reputación de ser extraordinariamente honesto y competente. Teresa le había pedido a Arturo que le hiciera algunas preguntas discretas, y cuando Arturo confirmó que este Javier Morales había trabajado en Valle de Chalco hacía 20 años, Teresa supo que finalmente lo había encontrado. La grieta en la pared era real, pero también era la oportunidad perfecta para confirmar si este Javier Morales era el mismo hombre que su esposo había admirado tanto. Y después de la visita de esa mañana, Teresa no tenía ninguna duda. La forma en que Javier había diagnosticado el problema, su honestidad al rechazar cobrar por la revisión, su insistencia en hacer las cosas correctamente aunque tomara más tiempo, todo confirmaba que era el mismo hombre. 2 semanas después, Javier recibió una llamada de Teresa. «Javier, el plomero ya terminó. Encontró exactamente lo que usted dijo. Una pequeña fuga en una tubería que pasa debajo de esa área. Ya está reparada. Puede venir a revisar». Javier llegó al día siguiente. Examinó el trabajo del plomero. Cavó en varios puntos para verificar que la humedad se estaba reduciendo y usó su nivel para verificar que la pared no había seguido moviéndose. «Se ve bien, señora Teresa, pero le recomiendo esperar una semana más antes de que yo repare la pared, solo para estar completamente seguros de que el terreno se está estabilizando. Javier, tengo otra cosa que me gustaría que revisara». Teresa lo llevó al interior de la casa, a un baño en el 2º piso. Este baño tiene un problema con la regadera. El agua no drena bien y el piso se está manchando cerca de la base del cancel de vidrio. Javier examinó el baño con su atención característica. Se arrodilló junto a la regadera, revisó el desagüe, examinó el piso alrededor del cancel y finalmente identificó el problema. «Señora, el problema no es el drenaje, el problema es la impermeabilización. Cuando instalaron este cancel, no sellaron correctamente la base. El agua se está filtrando por debajo y eso está manchando el piso y probablemente dañando la estructura debajo. ¿Es grave? Puede serlo si no se atiende pronto. La humedad constante puede dañar las vigas de madera que soportan el piso. En el peor caso, podría causar que el piso se debilite». Javier sacó una pequeña navaja de su caja y con mucho cuidado levantó una pequeña sección del sellador existente. «Mire, señora, ¿ve cómo este sellador está quebradizo? Ya cumplió su vida útil. Necesita ser removido completamente y reemplazado con un sellador de alta calidad específico para áreas húmedas. ¿Usted puede hacer ese trabajo?» «Sí, señora. Y aprovechando que voy a estar aquí, también le recomendaría revisar las otras juntas de sellado en este baño y en los otros baños de la casa. Es mejor prevenir que lamentar». Durante la siguiente hora, Javier revisó los 3 baños de la casa y encontró varios puntos donde el sellado necesitaba mantenimiento. Le explicó a Teresa exactamente qué necesitaba hacerse en cada caso y por qué era importante. «Señora Teresa, puedo hacer todo este trabajo en un día completo. Le cobraría 2.500 pesos por materiales y mano de obra y le garantizo el trabajo por 1 año». Teresa aceptó inmediatamente y programaron el trabajo para el siguiente viernes. Javier llegó exactamente a las 7 de la mañana como había prometido. Teresa observó discretamente durante el día cómo trabajaba. Notó cómo Javier cubría cuidadosamente los muebles del baño con plástico antes de empezar, cómo removía el sellador viejo con paciencia meticulosa para no dañar las superficies, cómo limpiaba exhaustivamente cada junta antes de aplicar el sellador nuevo.
y cómo al final del día limpiaba todo dejando los baños más limpios de lo que los había encontrado. Pero lo que más impresionó a Teresa fue un detalle pequeño. A media mañana, Javier había bajado a la cocina a llenar su botella de agua. Teresa le había ofrecido café y algo de comer, pero Javier había declinado educadamente diciendo que había traído su comida. Sin embargo, Teresa notó que Javier había visto una taza en el fregadero con restos de café y, sin que nadie se lo pidiera, la había lavado y puesto en el escurridor antes de subir de nuevo a trabajar. Era un gesto minúsculo, pero revelador. Javier no solo trabajaba bien en lo que le pagaban por hacer, sino que mantenía un estándar personal de orden y consideración que iba más allá de lo requerido. Cuando Javier terminó el trabajo al final de la tarde, Teresa inspeccionó cada baño. El trabajo era impecable. Los sellados eran perfectamente uniformes, las esquinas estaban perfectamente terminadas y todo brillaba de limpio. Javier quedó perfecto. Muchísimas gracias. Es mi trabajo, señora Teresa, y ya que estamos, déjeme mostrarle cómo mantener estos sellados para que le duren más tiempo. Javier pasó los siguientes 15 minutos enseñándole a Teresa qué productos usar y cuáles evitar, cómo limpiar las juntas correctamente y qué señales buscar para saber cuándo los sellados necesitarían reemplazo en el futuro. Teresa le pagó los 2.500 pesos acordados y Javier le entregó un recibo escrito a mano con todos los detalles del trabajo realizado. Señora Teresa, ya puede llamarme la próxima semana para reparar la pared del jardín. Para entonces, el terreno ya debería estar completamente estable. Javier, antes de que se vaya, ¿podría quedarse unos minutos? Me gustaría hablar con usted sobre algo. Javier sintió un momento de preocupación. ¿Habría algo mal con el trabajo? Pero la expresión de Teresa era amable, no molesta. Por supuesto, señora. Teresa lo invitó a sentarse en la sala y le sirvió un vaso de agua fresca. Javier, quiero preguntarle algo personal. Usted trabajó en un proyecto de vivienda en Valle de Chalco hace aproximadamente 20 años. Javier se sorprendió por la pregunta inesperada. Sí, señora, fue uno de mis primeros trabajos grandes. Estuve ahí como 6 meses, si mal no recuerdo. ¿Recuerda haber conocido al dueño de la constructora, Ernesto Solís? El corazón de Javier comenzó a latir más rápido. ¿Cómo conocía Teresa a Ernesto Solís? Sí, lo recuerdo. Me lo encontré un domingo que fui a la obra a corregir unos trabajos mal hechos. Fue muy amable conmigo. Teresa sonrió con lágrimas en los ojos. Javier, Ernesto Solís era mi esposo. Falleció hace 3 años. Javier sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Lo siento mucho, señora, no sabía. Don Ernesto fue muy bueno conmigo ese día. Me ofreció un trabajo mejor. Pero tuve que irme de emergencia a Oaxaca porque mi padre estaba grave. Nunca pude agradecerle. Lo sé. Mi esposo te buscó durante meses, pero nunca te pudo encontrar. Durante años me contó la historia del joven albañil que reparaba defectos en su día libre sin cobrar, simplemente porque no podía permitir que una familia viviera en una casa con problemas que él podía arreglar. Javier no sabía qué decir. No sabía. Javier, antes de morir, Ernesto me hizo prometer que si alguna vez te encontraba, te agradecería en su nombre y te ayudaría como él no pudo hacerlo. He pasado 2 años buscándote. Señora Teresa, yo no necesito nada. Hice lo que hice porque era lo correcto, no porque esperara algo a cambio. Lo sé, Javier, y precisamente por eso mi esposo quería ayudarte. Porque eres el tipo de persona que merece oportunidades. Teresa se levantó y sacó una carpeta de un escritorio cercano. Javier, tengo varias propiedades que mantuve después de vender la mayoría de la empresa de mi esposo. Algunas son edificios de departamentos, otras son locales comerciales. Todas necesitan mantenimiento constante, plomería,
trabajos de albañilería, pintura, reparaciones menores. He estado usando una empresa de mantenimiento, pero francamente no estoy satisfecha con su trabajo ni con sus precios. Teresa abrió la carpeta y le mostró a Javier una lista de propiedades. Quiero ofrecerte un contrato de mantenimiento. Tú serías el encargado de todas las reparaciones y el mantenimiento de estas propiedades. Es trabajo constante, bien pagado, y te daría la estabilidad que necesitas para reconstruir tu vida profesional. Javier miró la lista. Eran 8 propiedades en total, distribuidas por varias colonias de la ciudad. Señora Teresa, esto es... no sé qué decir. Di que sí, pero necesito que entiendas que no es caridad. Necesito a alguien competente y honesto que cuide mis propiedades como si fueran suyas. He visto tu trabajo estos días. Sé que eres esa persona. ¿Cuánto pagaría por este contrato? Un salario fijo de 12,000 pesos mensuales, más el costo de materiales para cada trabajo. Los trabajos grandes se cotizarían por separado, pero los trabajos de mantenimiento regular estarían cubiertos por el salario fijo. Javier hizo cálculos rápidos en su cabeza. 12,000 pesos mensuales garantizados más trabajos extras era más de lo que había ganado en meses. Le daría estabilidad, le permitiría ahorrar, tal vez incluso volver a rentar un lugar mejor. Señora Teresa, acepto. Y le prometo que va a estar feliz con mi trabajo. Ya sé que lo estaré, Javier. Eso nunca estuvo en duda. Durante los siguientes meses, Javier trabajó incansablemente en las propiedades de Teresa. Su primer proyecto fue reparar completamente el sistema de plomería de un edificio de departamentos en la colonia Roma. Un trabajo que otros contratistas habían estimado en 80,000 pesos y 3 semanas de trabajo. Javier lo completó en 12 días con un costo total de 42,000 pesos en materiales y mano de obra adicional. Teresa recibía reportes constantes de los inquilinos, alabando no solo la calidad del trabajo de Javier, sino su profesionalismo, su puntualidad y su consideración por las molestias inevitables que la construcción causaba. Un día, Teresa visitó el edificio de la Roma, mientras Javier supervisaba la instalación de nuevas tuberías. Lo encontró explicándole pacientemente a una inquilina mayor cómo identificar señales de problemas de plomería en el futuro. Señora Martínez, le decía Javier, si usted nota que el agua está saliendo con menos presión de lo normal, o si escucha sonidos extraños en las tuberías, me llama inmediatamente. Es mejor prevenir un problema pequeño que reparar un desastre grande. Eres muy amable, Javier, no como los otros plomeros que han venido aquí. Después de que la inquilina se fue, Teresa se acercó a Javier. ¿Siempre te tomas el tiempo de educar a los inquilinos? Sí, señora Teresa. Si ellos saben qué buscar, pueden avisarme de problemas pequeños antes de que se vuelvan grandes. Al final, eso me ahorra trabajo y le ahorra dinero a usted. Teresa sonrió. Era exactamente el tipo de pensamiento a largo plazo que Ernesto había valorado tanto. Javier, necesito hablar contigo sobre algo. ¿Podemos ir a tomar un café? Se sentaron en una cafetería cercana y Teresa sacó otra carpeta. Has estado trabajando para mí durante 4 meses. En ese tiempo has ahorrado más del 30% en costos de mantenimiento comparado con lo que gastaba antes. Los inquilinos están más satisfechos y no he recibido ni una sola queja. Todo lo contrario. Me da gusto saber eso, señora Teresa. Javier, quiero hacerte una propuesta diferente. Quiero que dejes de ser mi empleado de mantenimiento y te conviertas en mi socio. Javier casi se atragantó con su café. Socio, he estado pensando en reactivar la división de construcción de la empresa de mi esposo. No a gran escala como antes, pero enfocada en proyectos medianos, remodelaciones comerciales, mantenimiento de edificios, trabajos especializados. Necesito a alguien que dirija esa división,
y creo que tú eres la persona correcta. Señora Teresa, yo soy albañil. No tengo experiencia dirigiendo una empresa. Mi esposo también era albañil cuando empezó. Aprendió el resto con el tiempo. Y tú ya tienes 20 años de experiencia, conoces todos los oficios y lo más importante, tienes la integridad y el juicio que se necesita para tomar buenas decisiones. Teresa deslizó un documento a través de la mesa. Te ofrezco una sociedad de 30-70. Yo pongo el capital inicial, los contactos y el nombre de la empresa. Tú pones el conocimiento técnico, diriges las operaciones y supervisas todos los proyectos. Las ganancias se dividen según esa proporción. Javier leyó el documento con manos temblorosas. Hablaba de un capital inicial de 2 millones de pesos, proyectos por un valor estimado de 8 millones en el primer año y un salario base para él de 25,000 pesos mensuales, además de su participación en las ganancias. Señora Teresa, esto es demasiado, no puedo aceptarlo. ¿Por qué no? Porque no lo merezco. Porque usted apenas me conoce. Porque es un riesgo muy grande. Javier, déjame contarte algo. Cuando mi esposo murió, varios socios y ejecutivos de la empresa se acercaron ofreciendo comprar mi participación. Todos me aseguraban que era lo mejor para mí, que yo no podría manejar el negocio sola. ¿Y sabes qué? Tenían razón en parte. Yo no podía manejar las operaciones diarias. Pero lo que ellos no entendían es que el verdadero valor de una empresa no está en sus activos o en sus contratos. Está en las personas que trabajan en ella. Teresa se inclinó hacia adelante. Vendí las partes de la empresa que no podía o no quería manejar, pero guardé las propiedades y algunos activos porque siempre tuve la esperanza de encontrarte y honrar la promesa que le hice a mi esposo. Este no es un favor, Javier, es una inversión en la persona correcta. Javier sintió lágrimas en sus ojos. No sé qué decir, señora Teresa. Di que sí, y luego demuestra que mi confianza está bien puesta. Javier extendió su mano callosa a través de la mesa. Sí, señora Teresa, y le juro que no la voy a defraudar. El arranque de Solís Morales, construcción y mantenimiento, fue gradual pero sólido. Javier empezó contratando a 3 albañiles que conocía de trabajos anteriores, todos buenos trabajadores que habían caído en tiempos difíciles. El primer proyecto grande fue la remodelación completa de un local comercial en la colonia Condesa. El presupuesto era de 600,000 pesos y el plazo era de 6 semanas. Javier trabajó 16 horas diarias durante esas 6 semanas, supervisando cada detalle personalmente. Implementó sistemas de control de calidad que había aprendido durante sus 20 años en el oficio, y se aseguró de que cada trabajador entendiera que el nombre de la empresa dependía de la calidad de su trabajo. El proyecto terminó 2 días antes del plazo, bajo presupuesto, y con una calidad que dejó al cliente tan impresionado que inmediatamente lo recomendó a otros comerciantes de la zona. En 3 meses, Solís Morales tenía 4 proyectos simultáneos y una lista de espera de clientes. Un año después del inicio de la sociedad, Javier estaba sentado en la pequeña oficina que habían rentado en la colonia del Valle, revisando las finanzas del año. Habían completado 23 proyectos, generado ganancias netas de 3 millones de pesos y establecido una reputación sólida en el mercado de construcción mediana. Teresa entró a la oficina con una sonrisa. «Javier, ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte». Lo llevó en su auto hasta una propiedad en la colonia Narvarte. Era un edificio de oficinas de 3 pisos que había visto mejores días. «Este edificio es mío», explicó Teresa. «Lo compré hace 10 años como inversión, pero nunca hice nada con él. Quiero remodelarlo completamente y convertirlo en oficinas modernas con espacios flexibles. Es un proyecto grande,
3 millones de pesos de presupuesto, 4 meses de trabajo. Javier examinó el edificio con su ojo experto. Tenía buena estructura, buena ubicación y mucho potencial. Es un proyecto ambicioso, señora Teresa, pero factible. Bien, porque quiero que este sea nuestra nueva sede. El tercer piso será para las oficinas de Solís Morales. Quiero que diseñes el espacio como tú consideres que debe ser. Durante los siguientes 4 meses, Javier dirigió la remodelación más grande de su carrera. Contrató a 15 trabajadores, coordinó a una docena de subcontratistas y supervisó cada etapa del proyecto con la misma atención meticulosa que ponía en los trabajos pequeños. El resultado fue espectacular. El edificio transformado tenía fachada moderna, sistemas eléctricos y de plomería completamente nuevos, y espacios de oficina que ya tenían inquilinos esperando antes de que la construcción terminara. El tercer piso, reservado para Solís Morales, era un espacio funcional, pero no ostentoso, con un taller completo, una sala de juntas y oficinas para el personal administrativo que ahora necesitaban. El día de la inauguración, Teresa organizó un pequeño evento al que invitó a clientes, proveedores y amigos. Durante su discurso, Teresa contó por primera vez públicamente la historia completa de cómo había encontrado a Javier después de 20 años. Mi esposo siempre decía que el verdadero carácter de una persona se ve en lo que hace cuando nadie está mirando, dijo Teresa. Javier Morales es la prueba viviente de esa filosofía, y hoy celebramos no solo este edificio, sino la construcción de algo mucho más importante, una empresa basada en los valores de integridad, excelencia y compromiso genuino con el trabajo bien hecho. Javier, incómodo con la atención, mantuvo su discurso breve pero significativo. Señora Teresa, me dio una segunda oportunidad cuando más la necesitaba. Pero esta empresa no es solo mi segunda oportunidad, es mi compromiso de dar segundas oportunidades a otros. Y cumplió esa promesa. Javier estableció un programa dentro de Solís Morales para contratar y entrenar a jóvenes de comunidades de bajos recursos que quisieran aprender oficios de construcción. No era caridad. Los jóvenes tenían que demostrar dedicación y aptitud, pero una vez que entraban al programa, recibían entrenamiento de primer nivel, salario justo y la oportunidad de construir una carrera real en la construcción. El primer graduado del programa fue Marco, un joven de 19 años de Nezahualcóyotl que había llegado a Solís Morales pidiendo trabajo como ayudante general. Javier había visto algo familiar en los ojos del muchacho, hambre de aprender, orgullo en el trabajo y una honestidad fundamental. Marco, le había dicho Javier después de contratarlo, te voy a enseñar todo lo que sé, pero necesito que entiendas una cosa. En esta empresa, tu palabra y tu trabajo son lo mismo. Si dices que vas a hacer algo, lo haces. Si no sabes cómo hacer algo, lo admites y aprendes. La honestidad es más importante que la habilidad, porque la habilidad se puede enseñar, pero la integridad viene de adentro. Marco había resultado ser un estudiante excepcional. En 2 años había aprendido albañilería, plomería básica y técnicas de acabados. Pero, más importante, había absorbido la filosofía de trabajo de Javier. Atención al detalle, respeto por el cliente y orgullo genuino en el oficio. Un día, Marco se acercó a Javier con una expresión nerviosa. Don Javier, necesito hablar con usted sobre algo. Dime, Marco. Mi vecina, la señora Ramírez, tiene un problema con el piso de su cocina. Está hundido en una esquina y le preocupa que sea algo grave. Me preguntó si yo podía revisarlo. ¿Y qué le dijiste? Que tenía que consultarlo con usted primero. No quiero que piense que estoy buscando trabajo fuera de la empresa. Javier sonrió. Era exactamente la respuesta correcta. Marco, ve y revisa el problema.
Si puedes resolverlo en un fin de semana sin afectar tu trabajo aquí, hazlo. Pero cobra justo y haz el trabajo como si fuera para doña Teresa. Gracias, don Javier, no lo voy a defraudar. El lunes siguiente, Marco regresó a la oficina con una historia que hizo que Javier sonriera con reconocimiento. Don Javier, el problema de la señora Ramírez era más serio de lo que parecía. El piso estaba hundido porque había una fuga de agua que nadie había detectado. Tuve que romper parte del piso para arreglar la tubería y luego reparar toda esa sección. ¿Y cómo reaccionó la señora? Al principio estaba preocupada por el costo, pero cuando le expliqué exactamente qué estaba mal y por qué era necesario hacer ese trabajo, entendió. Le cobré solo por los materiales y el tiempo real que trabajé. Quedó muy contenta. Bien hecho, Marco. Pero hay algo más, don Javier. Resulta que la señora Ramírez es amiga de una arquitecta que tiene un cliente que necesita remodelar una casa completa en Coyoacán. La arquitecta quiere conocer a la empresa para la que trabajo. Javier se echó a reír. Era exactamente como le había pasado a él con Teresa. Dame el contacto de la arquitecta. Vamos a cotizar ese proyecto. Ese proyecto en Coyoacán resultó ser otro éxito que llevó a 3 proyectos más. En 2 años, Solís Morales había crecido de una pequeña empresa de 20 empleados a una operación mediana con 50 trabajadores, 10 proyectos simultáneos y una reputación que los precedía. Pero el crecimiento no era solo en números. La empresa había completado 42 proyectos sin una sola demanda, sin un solo cliente insatisfecho y con una tasa de recomendación del 100%. El programa de entrenamiento había graduado a 15 jóvenes, todos los cuales ahora tenían carreras estables en construcción, ya fuera con Solís Morales o con otras empresas que valoraban el entrenamiento que habían recibido. Una tarde, Teresa llamó a Javier a su oficina en el 3er piso. Javier, necesito hablar contigo sobre el futuro de la empresa. Javier se sentó, preguntándose qué vendría. Tengo 72 años. He estado involucrada en construcción de una manera u otra durante 50 años. Y creo que es hora de que empiece a retirarme gradualmente. Señora Teresa, usted todavía tiene mucho que aportar. Gracias, Javier. Pero no me malentiendas. No me voy inmediatamente, pero quiero empezar a transferir mi participación en la empresa gradualmente. Durante los próximos 5 años, quiero que mi 70% se reduzca a 30%, con tu participación aumentando proporcionalmente. Javier se quedó sin palabras. Señora Teresa, no puedo pedirle que haga eso. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo, y hay una condición. ¿Cuál? Quiero que mantengas el programa de entrenamiento. Quiero que continúes buscando a jóvenes talentosos que necesitan oportunidades. Y quiero que cuando llegue el momento en que tú también estés pensando en retirarte, encuentres a alguien con el mismo carácter y le des la misma oportunidad que yo te di a ti. Javier sintió un nudo en la garganta. Se lo prometo, señora Teresa. Hay otra cosa. Quiero cambiar el nombre de la empresa a Construcción Solís Morales y Asociados. Él y Asociados es por todos los jóvenes que van a pasar por el programa de entrenamiento, porque esta empresa ya no es solo sobre nosotros dos, es sobre todos los que vendrán después. 5 años después, Javier Morales estaba parado en el balcón de un proyecto que acababan de completar. Un edificio de apartamentos de lujo en Santa Fe. Era el proyecto más grande que la empresa había manejado hasta ese momento. 20 millones de pesos de presupuesto, 1 año de construcción y una complejidad técnica que había requerido todo su conocimiento y experiencia. Pero lo que más orgulloso lo hacía no era el edificio en sí, sino el equipo que lo había construido.
El superintendente del proyecto era Marco, quien ahora tenía 27 años y era considerado uno de los mejores supervisores de construcción en la ciudad. 3 de los maestros de obra eran graduados del programa de entrenamiento. Y entre todos los trabajadores del proyecto, 20 eran jóvenes que habían entrado a la empresa sin experiencia y que ahora eran profesionales competentes. Su teléfono sonó. Era Marco. «Don Javier, ¿puede venir a la oficina? Hay alguien que quiere conocerlo». Cuando Javier llegó a la oficina, encontró a Marco sentado con un joven de aproximadamente 20 años que cargaba una pequeña caja de herramientas deterioradas. «Don Javier, le presento a Luis. Es el sobrino de la señora Ramírez. ¿Se acuerda de ella?» «Por supuesto». Luis acaba de llegar de Chiapas. Su padre era albañil, pero murió el año pasado. Luis aprendió lo básico de su padre, pero necesita entrenamiento formal y una oportunidad. Javier miró a Luis. Vio los mismos ojos hambrientos de oportunidad que había visto en Marco, los mismos ojos que probablemente Teresa había visto en él 7 años atrás. «Luis, ¿por qué quieres ser albañil?» Luis lo miró directamente a los ojos. «Porque mi padre me enseñó que ser albañil no es solo pegar tabiques, es construir el mundo donde la gente vive. Cada casa que construyes, cada edificio que levantas, se convierte en parte de la vida de las personas. Mi padre siempre decía que un buen albañil construye con las manos, pero piensa con el corazón». Javier sonrió. Ese muchacho entendía. «Luis, Marco te va a explicar nuestro programa de entrenamiento. Si decides unirte, te voy a enseñar todo lo que sé, pero necesitas entender que aquí trabajamos duro, trabajamos con honestidad y tratamos cada proyecto como si fuera el más importante de nuestra vida. Así me enseñó mi padre, señor Morales. Entonces, bienvenido al equipo». Esa noche, Javier regresó a su departamento en Narvarte, un lugar modesto pero cómodo que había comprado 2 años atrás. Nunca había sentido la necesidad de mudarse a algo más ostentoso. Tenía lo que necesitaba, y sus ahorros los invertía en la empresa y en el programa de entrenamiento. Se sentó en su pequeño balcón con una taza de café, viendo las luces de la ciudad. En su mesa había una fotografía enmarcada de la primera obra que había dirigido como socio de Teresa, y al lado, su vieja caja de herramientas. Ya no la usaba regularmente en proyectos, pero la mantenía en perfectas condiciones, limpiando cada herramienta cada semana. Su teléfono sonó. Era Teresa. «Javier, ¿cómo está mi socio favorito?» «Bien, doña Teresa. Marco acaba de encontrar a otro muchacho para el programa». «¿De verdad? Cuéntame». Javier le contó sobre Luis y su padre. «Suena como alguien que va a encajar perfecto», dijo Teresa. «Por cierto, te llamo para invitarte a cenar el próximo domingo. Voy a cocinar mi especialidad. Allí estaré». Después de colgar, Javier se quedó pensando en todo lo que había cambiado en 7 años. De cargar su caja de herramientas en el transporte público a dirigir una empresa con 50 empleados. De vivir en un cuarto rentado en la Agrícola Oriental a ser dueño del 40% de una empresa de construcción exitosa. De trabajar solo a entrenar a una nueva generación de albañiles, pero lo más importante era que el ciclo continuaba. Él había recibido una oportunidad de Teresa, Marco había recibido una oportunidad de él, y ahora Luis recibiría una oportunidad de Marco, y algún día Luis le daría una oportunidad a alguien más. Era exactamente como debía ser. Al día siguiente, Javier llegó temprano a la oficina. Tenía una junta con un cliente potencial a las 9, pero quería estar ahí cuando Luis llegara para su primer día. A las 7 en punto, vio a Luis caminando por la calle, cargando su pequeña caja de herramientas con la misma determinación que Javier había cargado la suya 7 años atrás, cuando fue por primera vez a la casa de Teresa.
Buenos días, Luis, lo saludó Javier en la puerta. Buenos días, don Javier. ¿Listo para empezar? Más que listo, señor. Javier sonrió. El ciclo continuaba, y mientras hubiera jóvenes con hambre de aprender y determinación para trabajar duro, el legado que Teresa y Ernesto Solís habían comenzado décadas atrás seguiría vivo. Y en algún lugar de la ciudad había otro albañil caminando con su caja de herramientas, esperando su oportunidad. Javier no sabía quién era, pero sabía que cuando llegara el momento, alguien del equipo lo encontraría y le daría esa oportunidad. Porque así funcionaban las cosas en Construcción Solís Morales y Asociados. El mérito era recompensado, la integridad era valorada y las oportunidades eran transmitidas de generación en generación. Exactamente como tenía que ser.